Hola, buenos días. Perdón por la tardanza en grabar este video, pero bueno, aquí ya nos encontramos. Estamos en uno de los cubículos de nuestra querida Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estoy en la biblioteca de la Unidad Oriente, donde se encuentra la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, donde doy clase. Y entonces, bueno, estoy aquí en la biblioteca, justamente en este cubículo, para terminar antes de hoy recomenzar nuestra discusión acerca de la construcción del pensamiento del ser humano. Vamos a cerrar entonces toda nuestra reflexión en torno al pensamiento, reflexión que se centra precisamente en la lectura de las letras finales, precisamente del capítulo que estamos examinando ahora, precisamente, que es Nacimiento y aprisionamiento del pensamiento, que viene en la página 131. Nos vamos hacia la página 162 para leer y comentar lo último que nos falta para hablar del pensamiento, para ya poder hablar de la construcción entonces del gran dispositivo humanidad. Es momento de referirnos concretamente al pensamiento griego como fenómeno histórico y de cómo ese pensamiento, vulgarizado y reinterpretado, se convirtió en la amalgama final para los sistemas más acabados de creencias, las religiones monoteístas judeocristiano-musulmanas, además de que se inventó la forma de pensar vulgar. Esta reflexión sobre el pensamiento griego trata de mostrar todos los campos que los griegos hicieron significativos para los humanos posteriores, es decir, para nosotros, y mostrar que el pensamiento griego, crisol de la antigüedad y fundamento de la modernidad, abarcó prácticamente toda actividad humana para establecer de forma consciente, y ahí está la literatura para mostrarlo, el criterio de la normalidad y por lo tanto la definición del ejercicio del poder sobre el otro. Citamos a Hegel. Dice Hegel: Grecia nos ofrece este alegre espectáculo de la juventud en la vida espiritual. Cerramos la cita de Hegel. Dice Hegel en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal: manifestación de la preclaridad del filósofo, quien, lejos de la fantasía endopática, su comprensión racional de lo que fue el espíritu griego nos parece acertado. Dice Hegel del espíritu griego, entendiendo así el ser en sí de los griegos, que éste consiste en que la libertad del espíritu está condicionada y se halla en esencial relación con una excitación natural, y nosotros no nos podemos imaginar sino que en esa temporalidad de unos 300 años, más de lo que dura un estúpido presente y más de lo que dura el pensamiento de cualquier persona intelectualmente soberbia, el ser humano griego, que vivió más cerca del neolítico que nosotros como cultura, se maravilló del hecho de que podía entender al mundo y de que el propio espectáculo humano era inaprensible, aunque siempre describible. Pero de inmediato salta la duda: ¿todos los griegos eran así? ¿Todos pensaban que pensaban? Por supuesto que no. Siempre estará la presencia de la multitud ignorante, ¿no? Estas son palabras de Platón, de la multitud ignorante, misma que visualiza siempre a ese otro que es extraño y hasta antipático para el que piensa y el que escribe, es decir, para el griego. Es por eso que la construcción de la identidad del griego es acumulativa, ya que se genera en torno a la idea de poseer algo que no posee el otro, y en este caso el pensamiento racional. El que no posee pensamiento racional, el que está gobernado más bien por la necesidad, tales como el esclavo o el bárbaro, que eran básicamente lo mismo, estaban destinados a ser gobernados por el hombre inteligente. Y todo esto lo estamos entresacando de la política de Aristóteles, justamente. Esos 300 años referidos constituyen el marco por el cual el pensamiento, haciendo caso de la romántica interpretación hegeliana, se liberó por fin de su atadura natural, la escritura sumeria, la escritura egipcia, que habla de la relación que tienen los seres humanos con sus mercancías o con los arcanos que explican su vida material, y se ha convertido en el pensamiento que se manifiesta a través de la materialización del lenguaje, la escritura. Porque, y guardando la proporción debida, pero sin duda existente, no es lo mismo el libro de los muertos de los egipcios que el Fedón de Platón. Y es que, dice Hegel,
El espíritu griego parte del presentimiento y la admiración y pasa luego a establecer la significación. Suponemos que los que descubrieron, los que lo descubrieron, es decir, todos aquellos griegos ya liberados de su adscripción al trabajo y a la tierra de la cual obtienen su sustento, se vieron maravillados al saber que podían pensar y reflexionar sobre cómo y qué es el mundo. Los griegos se maravillaron de la existencia. El pensamiento y su construcción se convirtieron en el signo definitorio de lo que es ser culto y civilizado, es decir, griego por sobre los bárbaros, que, como ya se hizo notar y como lo estableció Aristóteles citando a Eurípides, justo es que los griegos manden sobre los bárbaros, puestos que estos carecen de pensamiento racional, y lo racional se nota cuando se es capaz de prever con la mente, y quien lo logra llega a ejercer así su pensamiento, es un jefe por naturaleza y un señor natural, y el que puede con su cuerpo realizar estas cosas es súbdito y esclavo por naturaleza. Por eso al señor y al esclavo interesa lo mismo. Esto viene en la Política de Aristóteles. Si tales palabras no visualizan la forma corriente de pensar, la forma naturalizada del dispositivo humanidad, entonces no se podrá entender de que tal enunciado fundamentó y aún fundamenta durante toda la existencia del esclavismo, el feudalismo y del actual capitalismo, su idea de servidumbre y de toda forma de dominio por parte de los terratenientes esclavistas sobre sus esclavos, de los señores feudales con respecto a sus siervos y de los privilegiados de las sociedades igualitarias contemporáneas con respecto a sus empleados, argumento todavía más justificado por la interpretación cristiana del pensamiento aristotélico. El pensamiento griego se manifestó, por decirlo así, brutalmente sobre la mente ingenua cobijada por el sistema de creencias y se mezcló con ella, se mestizó. Y se refuerza por lo que a continuación escribe el Estagirita, ya que establece una diferencia entre la hembra y el esclavo, ya que aquella posee pensamiento en tanto griega, pero a nivel inferior del macho. Suponemos que la oposición lógica greimasianamente hablando del sustantivo hembra es macho, y de ahí la naturalización del machismo. Es tremendamente automático esto. El análisis aristotélico no se detiene aquí en establecer el dominio del que piensa sobre el que hace, sino que se extiende sobre todo ser viviente no humano, que como irracional que es, debe servir al ser humano pensante, al griego, así como lo tiene que hacer el esclavo, un simple instrumento parlante. Y entonces, bueno, estamos abordando precisamente las condiciones en las cuales se construye el pensamiento. Tenemos que llegar a establecer un punto importante. Los griegos descubren el pensamiento, pero como lo estamos discutiendo en torno a la famosa frase de Protágoras de Abdera, no puede existir todavía filosóficamente hablando en ese ambiente tan temprano el relativismo. Y entonces el relativismo es considerado por los griegos como una forma negativa de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque el relativismo no lleva a establecer ideas, ¿no?, fundamentales, conceptos sobre los cuales se pueda construir absolutamente cualquier otra cosa. Entonces los griegos establecen precisamente esta discusión en torno precisamente al pensamiento, pero en este principio precisamente en el cual justamente por el hecho de que no se pueden dar cosas relativas, se piensa en términos absolutos. Es por eso que Parménides y después Platón piensan que esta realidad es no realidad y que la verdadera realidad es el mundo prototípico del topos hiperuranus de Platón, en donde están todas las ideas prototípicas y todos los conceptos prototípicos. Sin embargo, podemos decir efectivamente que estas nociones totales son las que van a ayudar precisamente a configurar dentro del mundo de los griegos las nociones que van a fundamentarse en la creación de esto que es el sentido común, ¿no? Y entonces nos tenemos que ir precisamente hacia nuestro siguiente parágrafo para tratar de establecer la forma corriente de pensar
de las personas que viven por lo menos cobijadas bajo la cultura de Occidente, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consiste la mecánica de ese pensamiento que mucha gente dice, pues, mi pensamiento es real, ¿no? Y todo lo que me digan es va a ser contrario a lo que yo piense, porque mi pensamiento sí se funda sobre la realidad, cuando en realidad se funda sobre nociones prejuiciosas. Entonces esta es la lectura. Dice aquí, digo yo, esta no es la historia del pensamiento, sino de cómo el dispositivo humanidad se troqueló de tal forma en la conciencia que se nos naturalizó por medio de la propia conformación neuronal de la conciencia fenoménica constructora de interpretantes energéticos.